Amigos, bienvenidos a un nuevo video después de mucho tiempo. Disculpen por desaparecer, pero eso no importa, porque lo importante es que les traigo una historia de las películas del Monsterverse, o sea, Godzilla por Kong parte 3. Obviamente esto no es oficial, solo para entretener, así que dicho esto, prepárense porque los simios se vienen con todo. Simios imbéciles. La historia comienza hace cientos de años en la Tierra Hueca, donde habitan muchos Godzillas en paz y armonía. Sin embargo, entre su especie había un Godzilla quien era el más poderoso de todos, por lo que de alguna manera su ambición por el poder lo estaban corrompiendo. Aún así se encargaba de proteger a su misma especie, hasta que un día todo sería diferente. Del espacio, una estrella cayó como meteorito en la Tierra Hueca. Esto llamó la atención de este Godzilla y al ver la fuente de poder decidió devorarse la estrella. De un momento a otro su apariencia cambió. De su cuerpo le salieron cristales que proyectaban su nuevo poder. Ahora conocido como Space Godzilla, se corrompió completamente y comenzó a matar a su propia especie, por lo que desesperadamente los demás Godzillas decidieron unir fuerzas con los simios para desterrarlo de la Tierra Hueca. Afortunadamente ambas especies lograron acabar con Space Godzilla, pero sabiendo que aún no estaba muerto y tal vez en el futuro podría regresar. Mientras que a lo lejos, un pequeño Godzilla, el que todos conocemos, observaba el ser tan poderoso y se motivó a convertirse en el Godzilla más fuerte que pueda existir. En el presente, Godzilla sigue protegiendo la tierra de titanes peligrosos y también duerme como un pequeño Michi en el Coliseo romano en sus tiempos libres. Mientras tanto, en la Tierra Hueca, el lugar donde Kong vive felizmente, la paz ha regresado ya que los simios lo toman como su líder y es proclamado como el King Kong, y que por supuesto está acompañado de la titán de hielo Shimu y su hijo adoptivo Zuko. Así que de momento todo está bien para Godzilla y Kong. O tal vez no. La tribu de los Ziwi que habitan en la Tierra Hueca saben que muchos secretos están por revelarse y su mayor temor está por llegar, ya que hay una profecía que habla sobre el titán que se comió una estrella hace cientos de años. Es así como la líder de la tribu trata de comunicarse con Kong sobre la llegada de este titán, pero quizá ya es demasiado tarde. Algunos simios se encontraban en un lugar solitario de la Tierra Hueca cuando de pronto todo comienza a temblar. Space Godzilla hace aparición y el poder que expulsa de sus cristales derrite brutalmente a todos los simios. Mientras esto ocurre, a lo lejos Zuko había presenciado cómo este Godzilla había matado a miembros de su especie, por lo que muy aterrado escapa rápidamente para avisarle a Kong. Es así como Zuko, al encontrarse con su padre, le comunica que un Godzilla asesinó a muchos simios. Esto enfurece a Kong y con el guantelete del infinito y acompañado de Shimu se dirigen hacia el titán. Al llegar a una cueva de cristales, Kong busca rastros de ese Godzilla cuando de pronto Space Godzilla le ataca y lo deja un poco inconsciente. Esto sorprende a Kong al ver una lagartija muy intimidante y mucho más grande. En ese momento Space Godzilla busca eliminarlo, pero Shimu hace aparición y con su aliento de hielo lo congela por completo. Ahora que está neutralizado, buscan la forma de eliminarlo, pero Zuko estaba detrás de ellos, lo cual enfada a Kong porque le pidió quedarse en un lugar seguro. Aún así, Kong piensa romper el hielo junto con el titán. Sin embargo, Space Godzilla es muy poderoso y logra liberarse de la congelación. Desesperadamente, Kong le pide a Shimu que lleve junto con ella a Zuko y lo proteja, ya que él hará lo posible para detener a Space Godzilla. Después de una lucha brutal, Kong es humillado de la peor manera para posteriormente ser encerrado en una prisión de cristal creada por Space Godzilla, de alguna manera anunciando a la Tierra Hueca que ni el rey de los simios más poderoso puede contra él.
Zuko, ahora muy preocupado, no sabría qué hacer, aunque tal vez sí hay una solución, y es buscar al Godzilla que habita en la superficie. Mientras tanto, el rey de los monstruos, al no sentir peligro, sigue dormido, pero Zuko llegaría para avisarle lo que está pasando. Godzilla se pondría extraño ya que no ha sentido alguna amenaza, por eso no se ha recargado para lograr una nueva evolución. De cualquier forma, Godzilla y Zuko regresan a la Tierra Hueca hasta llegar a la prisión donde se encuentra Kong. Y para su fortuna, Godzilla logra encontrarlo y trata de liberarlo, pero él está despierto y observando. De manera épica, Godzilla y Space Godzilla se ven frente a frente. En ese momento, el Godzilla bueno recuerda que él era el titán que asesinó a muchos de su especie cuando era un pequeñín. Así que una batalla épica está por iniciar, pero Shimu aparece por la espalda y ataca a Space Godzilla. Con esta distracción, Godzilla procede a usar su aliento atómico para destruir la prisión y liberar a Kong. Shimu y Space Godzilla siguen peleando y ambos monstruos tienen fuerza bastante similar, pero Space es más inteligente y noquea a Shimu. Sin embargo, Space no sabía que Godzilla y Kong estaban listos para iniciar una batalla descomunal. La batalla entre los titanes se hace larga hasta que los únicos en pie serían Godzilla y Space Godzilla. Ambos estarían de frente, pero Space puede ver que en los ojos de Godzilla hay un tipo de temor hacia él. Aún así, ambos se atacan con su aliento atómico. Sin embargo, Space es superior y le noquea para posteriormente darle una paliza humillante. Space Godzilla, después de verlo derrotado, no lo ve como un rival y abre un agujero en lo más profundo de la Tierra Hueca para encerrarlo de una vez por todas. En ese momento, Kong, muy herido, decide levantarse con la poca energía que tiene, pero a Space ya no le interesa pelear porque descubre el portal para llegar a la superficie de los humanos. Es así como llega a la Tierra, provocando terror y plantando muchos de sus cristales. Aunque no es todo, porque los titanes de todo el mundo despiertan, ya que se han enterado que hay un nuevo rey de los monstruos y ese es Space Godzilla. En la Tierra Hueca, Kong y Zuko saben que todo está perdido, ya que Shimu está herida y Godzilla tal vez ya está muerto. La única esperanza es el propio Kong, pero su cuerpo no soporta más. Sin embargo, recuerda que los humanos pueden ayudar, y específicamente su principal conexión, Gia, quien con el poder de los Ziwi puede hacer un llamado a Mothra. Es así como la reina de los monstruos aparece nuevamente para ir en busca de Godzilla. En un vacío de la Tierra Hueca, Godzilla se encuentra desmayado y sin todo su poder. Pero en ese momento Mothra hace aparición e inicia un vínculo entre ambos, haciéndole recordar en sus pensamientos el pequeño Godzilla que soñaba con ser el más poderoso de su especie. Así que la reina le comunica que debe recuperar su puesto como el rey de los monstruos, por lo que Godzilla logra evolucionar en una nueva transformación. Super Godzilla ha nacido y con una apariencia diferente. Con su poder al máximo sale del vacío de la Tierra Hueca para llegar a la superficie de los humanos. En ese momento Space Godzilla ha sentido su despertar, así que al verse nuevamente sabe que es un digno oponente. 20/10 y God.
Luego de una batalla de proporciones titánicas, Super Godzilla mantiene su poder intacto y sin piedad alguna comienza a desprenderle partes del cuerpo a Space para luego someterlo con su mejorado aliento atómico. Aunque Space no se rinde y como último ataque genera una onda atómica de sus cristales para destruir el planeta Tierra. Sin embargo, Super Godzilla no le teme y le devuelve el ataque multiplicado por 100 y elevado a la centésima. La guerra ha terminado y Godzilla hizo cenizas a Space, tomando su lugar como el rey de los monstruos. Así que nuevamente regresa a su forma normal, pero los humanos están agradecidos por salvarlos una vez más. Mientras tanto en la Tierra Hueca, King Kong se ha enterado que Godzilla lo volvió a hacer y la paz ha regresado en ambos mundos. Aunque sabe que en algún momento tendrá que morir, así que iniciará un entrenamiento con Zuko para que en poco tiempo se convierta en el nuevo rey de los simios, porque presiente que el fin de muchos titanes está por llegar. Y bueno chicos, esta ha sido mi versión de Godzilla por Kong parte 3, espero les haya gustado mi historia y si ha sido así por favor no olviden de darle like. Un saludo para los guapos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo video se lo comenta y seguro vas a aparecer.